Hola, ¿cómo están? Por acá nuevamente para saludarles, esperando que se encuentren muy bien, con la ayuda de Dios primeramente. Como siempre debemos contar con Él, que es importante y necesario contar con la ayuda de nuestro Padre Creador, de su Hijo, el Salvador y de el Espíritu Santo, nuestra compañía, nuestro consolador, nuestra fuerza y nuestra ayuda. En esta ocasión, en el audio número 61, les vengo a compartir un mensaje que, como ven en la imagen, no le he colocado un título específico, sino algunos interrogantes, lo cual representa preguntas. En este tiempo, seguramente cada uno de ustedes o cada una de ustedes se ha puesto a reflexionar o ha reflexionado aún más con relación a todo lo que acontece en el mundo, cada una de las circunstancias o sucesos que se van dando, y obviamente que todo hace reflexionar, ¿no? Pero en este tiempo, sobre todo, en que muchas personas están de una u otra manera haciendo ciertas reflexiones por esta semana o por este mes, primero que todo, como siempre les comparto el concepto de cada palabra, que me parece muy pertinente aclarar lo que representa. Hablar de reflexión, por ejemplo. ¿Qué es una reflexión? Una reflexión es un pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. Entonces, teniendo en cuenta este consejo, si se dice que es un pensamiento o que se tiene en consideración algo con atención, ya es la interpretación de qué hay en tu mente, ¿no? ¿Qué tienes en tu mente o qué tienes en mente y qué te hace pensar cosas diferentes? Por ejemplo, en este caso con relación a la reflexión que se toma no solo a los sucesos del mundo que vienen aconteciendo, sino cómo se relacionan juntamente con la palabra de Dios primeramente, qué relación pueden tener verdaderamente de lo que acontece en el mundo y de lo que acontece a su vez en la palabra de Dios, ¿no? Frente a lo que va sucediendo. Repito nuevamente, cuando se habla de llevar una reflexión o de tener una reflexión por este tiempo, y como decía del concepto, es como prestarle atención a esa reflexión, ¿no? En sí, ponerle atención a un pensamiento, y además de ponerle no solamente atención a qué se está pensando sobre diversas situaciones o hechos que suceden en el mundo, y también en lo particular a cada persona, lo que le sucede de manera muy personal en cada una de las circunstancias de su vivir. Entonces es necesario tener mmm, esos pensamientos que son reflexiones, ¿no? Para poder que estudiar o comprender bien cómo se haya una buena reflexión que cambie esa manera de pensar conforme nos lo enseña eh, en la misma palabra de Dios, que debemos tener la mente de Cristo. Porque es necesario tener la mente de Cristo para que pensemos como Él piensa, y de tal manera podamos hacer una reflexión conforme a lo que nos enseña su palabra,
y así de esa manera poder interpretar el mundo y poder reconocer qué cosas proceden de Dios frente a los hechos o sucesos que acontecen y qué cosas no proceden de Él. También al tener en cuenta que es una reflexión es una advertencia o consejo que una persona da a otra para inducirle a actuar de manera razonable. ¿Qué significa esto? Cuando hay una advertencia, es decir, ten cuidado con esto, fíjate lo que está pasando, observa esta situación, mira tales hechos, mira tales acontecimientos, estas situaciones, así como vengo mencionando, en general con relación al mundo y también en lo particular, cada uno basado en su necesidad muy personal, pero también en lo general, ¿no? En el mundo en general. Entonces, si hay una advertencia cuando se habla de reflexión, ¿cierto? O también un consejo, que es como cuando nos dicen, mira, es mejor esto que esto, es por este lado y no por el otro, es por tal camino o no por este camino, y así, ¿no? Dependiendo la situación. Entonces, cuando se recibe una advertencia o un consejo de otra persona, claramente hay que contar con que obviamente sean reflexiones muy sabias, muy concretas, muy estudiadas, muy específicas, ¿cierto? Muy al punto de cada situación y no dejarse guiar por, como siempre he compartido, por malos consejeros o por personas con otro tipo de intenciones, ¿cierto? De todas maneras, siempre Dios mismo puede dar esa facultad o esa capacidad de discernir cuando se está dando un mal consejo, que se está haciendo una advertencia incorrecta. Entonces hay que tener cuidado también con todo ese tipo de cosas, ¿no? Como decía, quien dé el consejo, que haga la advertencia de algo, que sea verdaderamente guiada por Dios. Y como una reflexión es una advertencia o un consejo que una persona da a otra, ¿para qué? Para inducirla a actuar de manera razonable. Entonces precisamente se dice para inducirla a hacer algo que muy razonable, es decir, no hacer cosas irracionales o cosas salidas de digamos así, de las cosas muy particulares que sean de bien para los demás, ¿no? Entonces, pues razonable significa como algo muy, muy beneficioso hacia la humanidad, ¿no? Quiere decir ese tipo de reflexiones. También una reflexión es pensar atenta y detenidamente sobre algo. En este caso, pues sobre el tema que se quiera reflexionar o sobre la persona que se quiera reflexionar. En ese caso tiene que ver, por ejemplo, con la persona de el Señor Jesucristo, que Él como persona actuó, mostró, reflejó, aconsejó, advirtió, ¿cierto? Enseñó. Están ahí todas las que estoy mencionando con relación a una reflexión, como ven. Enseñó, dejó para estudiar, ¿cierto? Para comprender bien su palabra, hizo advertencias, dejó consejos, ¿cierto? Hacia todas las personas, independientemente de quiénes fueran y de lo que a lo que se dedicaran, les dejó sus advertencias, sus consejos, su enseñanza. Y entonces en una reflexión se dice que se debe pensar atenta y detenidamente sobre algo. Pero para pensar atentamente y detenidamente sobre algo, como les compartía en el otro audio, es de una manera muy silenciosa.
Es decir, buscando espacios y lugares donde ¿qué? Donde no haya distracciones, como les he compartido con relación a la oración. No solo con relación a la oración hay que estar en un sitio donde no haya distractores auditivos ni visuales, sino también en cuanto a se va a hacer una reflexión para hacer un estudio, para comprender sobre un mensaje, ¿cierto? Sobre una advertencia o sobre un consejo o sobre una ayuda que nos brinda Dios a través de ¿qué? De su palabra, como vengo compartiendo, hablando, ¿cierto? Sobre la importancia de reflexionar en su palabra, primeramente. Hay tantas corrientes humanas, ¿cierto? Que hablan una cosa y que hablan otra, y que obviamente para no dejarse confundir con tantas voces y con tantas ideas, con tantos pensamientos, entonces precisamente por eso Dios es el equilibrio que hay, ¿cierto? Para encontrar la verdadera respuesta sabia que viene de Él, tomar la sabiduría de Dios en su palabra, es primeramente lo básico. ¿Con relación a qué? Con relación a todos los temas del ser humano que necesita con relación a su vivir. Por eso he compartido que tomar su palabra dentro de el estilo de vida de cada ser es lo más importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando tienes unos fundamentos internos y mentales que ya te hacen guiar y reflexionar sobre lo que vas a realizar y recuerdas su palabra, entonces escuchas atentamente la voz de Dios y te das cuenta que por ahí no es, que por este lado sí es, que tal cosa sí es, que tal cosa no es. Y así, poco a poco, Dios va guiando en cada una de las ideas y pensamientos que nos da para realizar todo en la vida. Entonces, en el caso de guardar silencio, ¿cierto? Y tener silencio también para escuchar su voz, por ejemplo, se refiere ¿a qué? A estar en esos espacios de silencio, como ya decía, donde nada distrae, donde nada interrumpe, y son horas determinadas de cada día de tu vivir que puedes tomar para esos tiempos, ¿no? Precisos, para poder estar más cerca a Dios. No quiere decir que Dios esté lejos. Dios siempre está ahí y ha estado ahí. Es el ser humano el que lo aleja con sus distracciones, ¿cierto? O cuando se deja interrumpir por algo, o cuando se deja también entretener por algo y se deja absorber el tiempo demasiado en cosas vanas o en cosas pasajeras o inclusive en cosas que pueden parecer importantes para el ser humano, pero que en realidad le absorben mucho su tiempo de su diario vivir, de ese tiempo que necesita sacar. Y me parece pertinente también que no solamente es un tiempo de sacar en una semana o en un mes, digamos que se hace más cercano según las reflexiones que hay para esos tiempos, ¿no? Pero también es importante hacerlo a diario, aparte de cualquier semana que sea específica, concreta o dedicada a ese tipo de reflexiones como más espirituales y más centradas en Dios, ¿no? Pero que obviamente hacen pensar más a su creación sobre lo que sucede y sobre los tiempos que están aconteciendo y también sobre los tiempos venideros relacionados con él. Se dice mucho siempre que hay que vivir el presente y no preocuparse por el futuro. Se dice siempre que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Él. ¿Qué significa esto? Que los afanes de este mundo, ¿cierto? Y la vanagloria de la vida, como lo dice su propia palabra, que la encontramos, ¿cierto? Así lo dice. Cuando estás escudriñando la palabra de Dios, sabes de qué estoy hablando.
Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué significa pedir? Pues cuando haces una oración, ¿cierto? Pero primero dice, por nada estéis afanosos. Entonces tampoco se puede ir a interpretar al otro extremo y decir que no se afane por nada y deje que hagan y deshagan y que no se afane, que mire que sucede X y Y cosa y no, no nos afanemos, no. O sea, no se trata de eso tampoco, ¿no? ¿A qué se refiere esta palabra? Dice, por nada estéis afanosos, es cuando ese afán del mundo y ese pensar en el corre aquí y allá y hacer no sé qué cosa de una manera y de otra apresuradamente hace que los seres humanos se carguen de muchas cosas a la vez en su cabeza y no resuelvan muchas, ¿cierto? Cargarse de muchas no indica resolverlas todas. Más bien, tomarlas todas, mirarlas, observarlas, analizarlas y irlas resolviendo de acuerdo a la importancia, la necesidad, ¿cierto? Inmediata que toque solucionar. Así. Entonces, de tal manera, por eso dice, por nada estéis afanosos, es decir, no te dejes recargar con cosas que hacen que afecten tus pensamientos, tus reflexiones, ¿sí? Y entonces le das el lugar más a otras cosas que a lo que verdaderamente tienes que darle importancia y lugar primeramente. Cuando ya se llega a ese estado de esa reflexión y se sabe qué es reflexionar, y como decía, no solamente por una temporada, sino también a diario, entonces en medio de ese silencio es que viene la oración. Otro tema que ya les he compartido, que es la oración, que es orar, por qué orar, las formas de la oración y que se hace de una manera también muy personal, como también se encuentra muy general, ¿cierto? Y el mismo Dios también nos enseñó que habían oraciones personales, que habían también oraciones grupales, ¿cierto? De multitudes, que habían oraciones muy prácticas, muy cortas, muy concretas, muy específicas, como también habían oraciones súper extensas, pero todo tenía que ver relacionado con el Padre, relacionado con todo lo que Él quería que hiciéramos, ¿verdad? Tenía que ver con todo eso específico y concreto que Él nos enseña y nos muestra que tenemos que hacer. Por eso es importante que así como organizas tus hábitos diarios de tu vivir, también organices ese tiempo muy precioso, muy particular, muy personal para la oración. He compartido en otro momento que la oración es el alimento del alma, que así como el ser humano por su naturaleza, ¿cierto? Necesita alimentarse y nutrirse físicamente, de tal manera también necesita nutrirse y alimentarse su alma. ¿Por qué? Porque cuando deja de nutrir su alma, entonces es como si estuviera vivo su cuerpo, pero su ser interior estaría muerto. Entonces no puedes permitir que tu ser esté en ese sistema de oscuridad cuando necesitas de la luz, cuando necesitas de la presencia de Dios, necesitas de su palabra que da vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través de esa palabra de vida es que Dios hizo su creación cuando desató su palabra. Y por eso nos da su palabra para desatarla también en nuestra existencia, para creer más en su palabra y menos en los engaños que existen en el mundo, para creer más a sus promesas y menos a las mentiras que se encuentran en el mundo, ¿cierto? Para recibir más de su luz y entonces liberarse de, como les he compartido en otro momento, liberarse de las
oscuridades que quieren entretenerte en el mundo. Porque al llenarte de su luz, entonces esas oscuridades no pueden penetrar en tu existir, no pueden penetrar en tu mente. Así hagan lo que hagan, así se muevan como se muevan, así esas oscuridades no pueden llegar a tu mente ni a tus pensamientos, ¿no? Y mucho menos a tu alma. Por eso la misma palabra de Dios lo dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, como en el alma se guarda todo, guarda tu alma, porque de tu alma depende la eternidad, de lo que guardes ahí. Guarda tu alma siempre. Lo demás externo, visible, terrenal, sabemos que es temporal, ¿no? Pero lo que está dentro de tu ser es lo que te conduce a la eternidad. Por eso es importante guardar el alma y guardar tus pensamientos. Y cuando empiezas a tener la mente de Cristo, como decía, ya no miras como mira la humanidad en general, sino miras como mira Cristo, entonces logras comprender lo que acontece en el mundo y tienes otra visión diferente de cómo son los hechos de todo lo que está sucediendo o le sucede en particular a cada quien, ¿no? Otra cosa que cuando se habla de la reflexión se habla de muchas veces de lo que tiene que ver con el ayuno, pero ese ya es un tema muy particular que siempre les he compartido también de lo que representa un ayuno. La misma palabra nos dice del ayuno, de por qué ayunar, de para qué ayunar, de la importancia de ayunar, de que realmente que es un ayuno, desde tiempos antiguos cómo se hacía uso de un ayuno y para qué, y es de cosas muy específicas y muy concretas, que ayunar no es aguantar hambre, que ayunar no es poner cara de aflicción y que estoy ayunando, que ayunar no es estar pálido o pálida y que parece que te desmayas porque estás ayunando. No, no es nada de ese tipo de cosas. Ni demostrar a los demás que estás ayunando. Es más, inclusive ni decirle a los demás que estás ayunando. Simplemente es un acto interior conforme enseña la palabra, que es verdaderamente un ayuno, ¿no? Muchas veces las personas comparten que ayunan, pero porque eso lo tienen como una tradición, ¿cierto? O casi ya que como un rito que lo toman y todos se comparten, vamos a ayunar porque vamos a hacer una cosa de manera muy grupal, ¿cierto? Por cosas específicas y concretas, cosas muy, muy claras o peticiones muy claras, digamos así, pero eso ya tiene que ver como más como en la oración y el ayuno en general para ciertas cosas. Que también hay ciertas, no podría decirse como condiciones, sino ciertas cosas que se deben tener en cuenta para que las personas ayunen. ¿Sí? Dependiendo su estado de salud, dependiendo la edad, dependiendo el momento, saber si están preparadas para hacer ayunos, pero eso ya sería otro tema de conversación, pues que en este momento no voy a profundizar tanto, pero estoy como nombrando las, digamos, las cosas más concretas en lo que tiene que ver con una reflexión cuando en cierto tiempo se hacen todo este tipo de cosas, ¿no? Que no se toman tan humanas sino más espirituales. Y también otra cosa que se tiene en cuenta es lo relacionado con la abstinencia. Entonces, si durante mucho tiempo estás acostumbrado, acostumbrada a ciertas cosas y reconoces que te estás dejando absorber el tiempo por ciertas circunstancias o momentos o no sé, actividades que realizas y son las que más te absorben el tiempo y de ahí no sacas mucho provecho o mucha bendición
o algo que te edifique, entonces empiezas a hacer una situación llamada un acto de abstinencia. ¿Qué significa abstenerse? Significa como, digamos que limitarse a ciertas cosas, ¿no? Pero en eso es vital la fuerza de voluntad. Voy a poner un ejemplo. Digamos cuando sabes que te hace daño a tu salud ciertas cosas, ya sea tu salud mental, ya sea tu salud física, ¿cierto? Y obviamente a tu salud espiritual. Y ya reconoces, identificas qué cosas te hacen daño. Entonces dices, me voy a abstener de ciertas cosas, estas y estas y estas, y las tienes en cuenta. E inclusive las puedes escribir y decir, me voy a abstener de esto y de esto. ¿Para qué? Para que deje de afectarme mi mente o mi corazón o mis pensamientos, mi alma, ¿cierto? Dentro de mi ser. Y igual también físicamente. Es como cuando alguien se abstiene de un alimento y dice, ya sé que tal alimento me cae pesado, me hace daño, veo que reacciona mi cuerpo de tal manera, entonces me voy a abstener de estas y estas cosas. Y como vengo diciendo, es con fuerza de ¿qué? De voluntad. El único que nos da esa fuerza de voluntad interior, primeramente, es nuestro Padre Creador, que sabe cómo ayudarnos para vencer eso, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere abstenerse y después aprende a controlar eso, para que eso no le domine. Cuando alguien dice, quiero aprender a abstenerme de tal cosa, como ya puse los ejemplos, para que cuando venga y vea eso como voy a poner el ejemplo, a seducirle, digamos así, a través de ese tipo de cosas que sabe que se está absteniendo, obviamente aprenda a manejar eso, pero como decía, no es en sus propias fuerzas, sino es con la ayuda de Dios quien le da la fuerza para abstenerse de ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando manejan en la religión, que abstenerse es prohibirse tomar ciertos alimentos o bebidas o que no comer cierta carne, ¿sí? Para dar como cumplimiento a un precepto religioso o moral. En ese caso, cuando se habla de abstinencia, me parece que es indicado no solamente mirar o observar eso como de una manera porque es algo prohibido, ¿cierto? Sino más bien es como reflexionar precisamente por qué razón hay que abstenerse de ciertas cosas. ¿O a qué se debe eso? ¿O cuál es el origen de pensar en una abstinencia con respecto a ciertas cosas, ¿no? Pero como decía, algo que se sabe que te genera o afecta tu salud o tu cuerpo, tu mente o tu alma, pues obviamente es un tener el poder de la decisión de decir me voy a abstener de esto, ¿no? Otro ejemplo que les puedo poner con relación a la abstinencia, digamos en el caso cuando una persona tiene una adicción y dice voy a decidir dejar de, por ejemplo, de fumar o de consumir drogas o de consumir alcohol, ¿cierto? Que son como las más frecuentes en la humanidad o se observan. En ese caso, por ejemplo, voy a determinarme, despojarme de este tipo de adicciones o de vicios que afectan mi salud, mi mente, ¿cierto? Y en su entorno, inclusive. Entonces, abstenerse de ese tipo de cosas, como les digo, además de la voluntad y de la decisión, pues obviamente es una relación muy personal con Dios quien le ayuda a vencer todo este tipo de cosas también, no solamente con el apoyo de otras personas, sino también con el apoyo primeramente del Padre que le ha creado y que le conoce más que nadie.
Otras razones para reflexionar también, que son importantes contar con ellas, es cuando las personas tienen ciertos comportamientos o ciertas conductas que reflejan síntomas que hacen ver que necesita ayuda en su parte mental. Entonces está el caso de cuando las personas se dejan llevar por el enojo fácilmente, son irritables, tienen problemas de ansiedad o de depresión, ¿cierto? Y esto hace que los impulse a comer en exceso, se suban de peso y obviamente traiga las consecuencias de efectos negativos para su salud, en general su salud física también, ¿no? Entonces está relacionado con esa parte mental y por eso se habla de reflexión. Es decir, cuando se hace una reflexión que se ve de una manera a veces muy religiosa, no es pensar porque es un rito o una religión, cualquiera que sea la creencia que cada cual tiene, sino más bien es porque se vea qué está logrando a través de esa reflexión, por medio de que en el caso de la persona de Jesús te hace ver cierta reflexión en sus actos y en todas las enseñanzas que él ha dejado en su palabra, todos los consejos y las advertencias frente a lo que hace la humanidad, ¿no? Eso más bien se puede pensar como esa manera de reflexión, como de ser humano y él también llegar a mostrarse como ser humano para ver qué tan fuerte y qué tan débil podía ser el hombre y qué tan fácilmente podía vencer muchas cosas que parecían grandes pero que a la vez son pequeñas, y que es posible vencerlas porque con la ayuda de él se ven pequeñas, ¿cierto? Que a la vista de la humanidad parecieran grandes pero son pequeñas porque con él se reducen de tamaño. Las circunstancias, las debilidades, ¿cierto?, de cada ser humano hacen que lo logre, pero con la ayuda de él puedan vencerlas, ¿no? En el caso de que cuando la persona dice, bueno, a través del ejercicio y el deporte logro liberarme de tales y tales cosas, me siento mejor físicamente, claro, es un beneficio físico y también relacionado con la mente, con los pensamientos. Ayuda muchísimo el ejercicio, ¿cierto? Obviamente he compartido en otros momentos que no implica que porque se haga ejercicio se convierta como ya en una adicción, sino que también, así como todas las áreas de tu vivir necesitan un equilibrio, el ejercicio también de la misma forma, ¿no? O el deporte que más te guste practicar. Como es recomendable el ejercicio, como ya decía, de ejercitar ese cuerpo, cada parte de tu cuerpo, los músculos, los huesos, los sistemas, todo lo que conforma al ser humano, su sistema circulatorio, nervioso y demás internos que necesitan ser, como se dice, ejercitados, inclusive de la parte digestiva, cómo influye cuando dejas de hacer ejercicio. Entonces es bueno ejercitarse, ¿no? Porque como he compartido en otro momento, fuimos creados para estar en movimiento y no para estar limitados. Cada parte muy precisa, muy particular, fue diseñada con mucha sabiduría e inteligencia de parte de Dios, y pues obviamente con un funcionamiento específico, ¿no? Con una función clara en cada parte del cuerpo. Entonces, de tal manera también Dios nos enseña cómo mantener equilibrado cada uno de esos sistemas y de esa parte física, ¿sí? Para evitar perjudicar la salud. Y de la misma manera, pues obviamente sucede con la parte mental y espiritual que vengo diciendo. Es vital ayudarte a aprender cómo ejercitar tus pensamientos por medio de la reflexión,
de la oración y de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, ¿qué adquieres? Adquieres esto que es cómo me amo, pero no que llegue a amarme de una manera que me idolatre, sino cómo aprendo, ¿cierto?, a ver reflejado en la palabra de Dios ese amor que Dios envía hacia mi existencia, y por el hecho de existir ya veo el reflejo de su amor, ¿cierto? Qué tan valioso, qué tan valiosa soy para Él. Como decía ahorita la palabra, por nada estéis afanosos. ¿Cómo puedo entregarle a Él sin dejarme llenar de muchas cargas a la vez, ¿cierto? Para no cansarse mentalmente, ni mucho menos obviamente físicamente y espiritualmente, saber cómo liberarse de su mente y su alma de todo lo que quiere afectarle, ¿no? O las intenciones en el mundo que encuentras para afectar tu pensamiento. De la misma manera, como decía, lo que tiene que ver con la ansiedad, la depresión, las dificultades para dormir, ¿cierto? Cuando las personas tienen ese insomnio, y siempre recomiendo, si tienen insomnio, pueden tomar una bebida caliente, algo que les ayude a tranquilizar, pero también es necesario orar. Cuando Dios te llama a la oración para algo, oras y ya tu alma se ejercita, tu mente se relaja, cambia tu manera de pensar y puedes llevar un ambiente más tranquilo para liberarse del insomnio, por ejemplo. Entonces, ya hablando de todo esto, lo relacionado con la importancia de por qué el ser humano necesita abstenerse de muchas cosas, he compartido todos estos ejemplos, ya que dependiendo, por eso digo, de la circunstancia muy personal de cada ser y también de la circunstancia a nivel global, hay que observar por qué es necesario orar y para qué orar, ¿cierto? ¿Qué es lo más concreto por lo que se necesita orar, dependiendo del momento? Y pues relacionado, por ejemplo, cuando estamos hablando de que se celebra, por qué se realiza una semana de reflexión, y lo importante de enseñarle a los niños, a los jóvenes que desconocen todo esto, pero ¿para qué se hace eso? ¿Por qué se hace eso? Que no es una conmemoración más de cualquier cosa, ¿cierto? Sino que es bueno reconocer que conmemorar la pasión y la muerte de Jesús es más que un hecho de cualquier humano, ¿cierto? Porque teniendo en cuenta el camino que Él recorrió para llegar a esa victoria en la cruz, lo hizo con un fin, con un propósito, con una intención que venía asignada de cuenta del Padre Creador, ¿cierto? Para poder llevar una vida santa, que es a lo que el Padre mismo dijo: sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. También lo encontramos en su palabra, ¿cierto? Que Dios mismo le dijo: pides santidad, hay que tener santidad, pero esa santidad está llamada para todos, o más bien es el llamado para todos a la santidad, ¿no? Porque es que siempre he compartido sobre esto de la santidad, y siempre preguntarse, ¿pero qué es la santidad? He compartido en otros momentos
algo relacionado con ello, ¿no? Realmente lo que Dios pide es que los seres humanos tengan santidad y sean sencillos, ¿cierto? Como humanos. Haya esa santidad y esa sencillez de la cual también Él nos enseñó, nuestro Padre, por medio de Jesús, ¿no? Entonces, cuando se habla de santidad, no solamente se refiere a una persona que jamás peca o que nunca peca, sino que precisamente cuando reconoce que está pecando y conoce sus afectaciones internas, que reconoce que está afectando también a veces a otras personas según sus acciones o sus palabras o sus actitudes, reconoce que debe despojarse de ciertas cosas que está dañando a otros y que a la vez está dañando, porque cuando alguien daña a otro o afecta a otro a través de sus palabras o de sus acciones, se deja engañar en su mente creyendo que está dañando a otros y que en su ser no está pasando nada. Pero es un engaño de las tinieblas, porque obviamente está engañándose a sí mismo, está engañando a Dios y obviamente está afectando a otros, pero está dañando su ser, ¿no? Con sus palabras, sus pensamientos y sus acciones. Entonces, cuando se habla de esa santidad, se dice que además de reconocer sus culpas, sus oscuridades internas, sus pensamientos contrarios o afectados por ciertas cosas, también obviamente se refiere a la santidad a seres bondadosos. No solamente que no tengan culpa alguna o que pues que no los veas que no están pecando en nada o afectando en nada a nadie y mejor dicho, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces la santidad es un atributo que sobresale, ¿no? Y que además es determinante, porque es como esa cualidad que le hace diferente a otros, porque es esa esencia que da Dios, ¿no? Que viene de Él, que procede de Él. Entonces no se está llamado a ser santos a unos, sino a todos. Todos estamos llamados a ser santos. Santos en la persona de quién, de Jesús, el único que nos enseñó cómo era la santidad y cómo era posible que un ser humano podía vencer el pecado, podía vencer el mal, podía vencer su manera de pensar y tener otra manera de pensar. Eh, Tantas cosas que él dejó, ¿no? Como enseñanzas. Por eso digo que ahí es donde encontramos las reflexiones que él pone en su palabra. Entonces, cuando se refería a santidad, no quería decir que son personas, como decía, que nunca han pecado, que no han cometido errores, sino que buscan vivir como él enseñó que se viviera, ¿cierto? Como verdaderos hijos e hijas de Dios, pareciéndose cada día más a quién, al Padre, porque si su palabra dice que somos creación de Él, hechura suya, imagen y semejanza de Él, ¿cierto? Entonces es cuando se tiene que mirar qué tanto reflejo se está tomando de esa enseñanza y se está pareciendo al Padre Creador en sus pensamientos, en sus palabras y en sus acciones. Y tomar un estilo de vida conforme Él nos lo enseña, ¿no? Entonces no se puede mirar la santidad como un llamado. Es decir, es que Dios me llamó a ser santo o a ser santa y a ignorar todo y a no pecar jamás. No, Dios dice, por eso dice, sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá a Dios. O sea, cuando dijo nadie se refería a que todos buscaran ser santos, ¿cierto? Porque obviamente para verlo a Él
se necesitaba eso. Entonces, si Él lo dijo es porque la santidad es posible y es necesaria, porque cuando vemos que se descarrila, empiezan las consecuencias, porque cuando vemos que se desfasa de los pensamientos y toma otras ideas que no están acordes con Dios, entonces, ¿qué hace? Se empieza a ver otras situaciones, ¿no? Me estoy refiriendo al ser humano en general, ¿no? Lo que le acontece. Entonces, por eso, además de que es posible, la santidad también es necesaria, es decir, se necesita ser santos, ser santas, se necesita. ¿Cómo podría adquirirse o obtenerse, digamos así, la santidad? Primeramente, como ya vengo compartiendo, ponerse en contacto con la palabra de Dios. Nadie puede decir que está buscando ser santo o que mire cómo es de santo o santa si no está contactándose con la palabra de Dios, porque precisamente es el manual de la vida el que indica cómo vivir en santidad, cómo poder llevar una vida de santidad, ¿no? Ser constantes en la oración, o sea, ser constantes en la oración implica no descuidar esa devoción diaria de buscar al Padre y pedir su consejo, como ya venía diciendo, de esa reflexión, no solamente para conocer su voluntad o para recibir la respuesta a una petición o a una necesidad, sino también para fortalecerse en Él, porque Él es quien da las nuevas fuerzas cada día, para agradecerle a Él, para adorarle, para honrarle, para buscarle, para mostrarle su amor en todos sus actos y obviamente en la oración. Y además de eso, aprovechar cada oportunidad que existe en el momento, ¿cierto? Para poder escuchar su consejo, su voz, su ayuda y su palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para poder realizar las cosas conforme Él quiere que se hagan. Y asimismo cargar con esa sabiduría que viene de Dios para en ciertos momentos saber qué hacer. Bueno, eso cuando se habla de lo relacionado con la santidad, ¿no? Entonces por eso digo que no es solamente pensar en todo lo que le aconteció a Jesús y a darle el valor y la importancia que merece Él por todo ello, sino más bien decir, tomar de sus enseñanzas y cómo es aplicable en nuestras realidades todas esas enseñanzas y por qué son importantes, de reconocer cada una de las cosas que Él nos dejó para reflexionar, para llevar un estilo de vida diferente, ¿no? Sabemos que Jesús tomó el lugar de nosotros, ¿no? Y se hizo un sacrificio, ¿por qué? Por los pecados de la humanidad. Y como les he compartido en otro momento, si Él se hizo un sacrificio y se entregó como un sacrificio y que todo aconteció con aprobación del Padre Creador, ¿cierto? Que se cumplió cada uno de los propósitos por medio de esa cruz. Entonces todo lo que Él experimentó y vivió allí en la cruz fue para una victoria, ¿cierto? Fue para una victoria de la humanidad, no solo para la victoria de uno o de unos o de una o de unas, sino para que la humanidad en general, cualquiera que sea, reconociera que si Él obtuvo esa victoria en la cruz, venció las tinieblas, venció la muerte, ¿cierto? Para traer vida a la humanidad y vida eterna y todos los demás beneficios que vemos en la cruz que cada uno representa, ¿cierto? Los beneficios
que dio Jesús a través de la cruz. Y por eso es importante la cruz. Y además de eso, después de la cruz, que no se quedó en la cruz, la resurrección, ¿no? Y ahí es cuando obviamente se confirma mucho más la fe, porque la fe estaba desde antes, ¿cierto? La fe vino desde antes a través de muchas manifestaciones, de revelaciones que él fue dejando, de hechos que él fue mostrando, ¿sí? O demostrando más bien, porque era él el Hijo de Dios y no una persona más que venía a la tierra como para hacerle un favor a la humanidad o para servir a la humanidad. Fue más que todo eso, él fue más que servicio, ¿cierto? Además de que sirvió, fue más que servicio, fue más que amor, fue más que enseñanzas, fue más que milagros, fue más que todo lo que pudo haber dejado y enseñado, fue más que todo eso, ¿cierto? Fue venir a mostrar y venir a demostrar que él venía como hijo de Dios a cumplir ese propósito enviado por el Padre para redención de la humanidad. Y por eso ahí digo, aumentó mucho más la fe. ¿Por qué? Porque mostró la resurrección. Entonces por eso es importante la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Todo es de alto valor, ¿no? Todo el proceso que él vivió acá en la tierra y que tuvo que experimentar y lo que representa cada uno de ellos, estudiándolo de manera más profunda, así como su muerte, también lo que representó todo en su muerte y de la misma manera pues lo que viene juntamente con la resurrección. Y frente a todo ello, en esa reflexión y en lo que encontramos de la palabra, por eso he colocado esa imagen en lo que tiene que ver con este audio sobre unas preguntas, unos interrogantes, porque el ser humano siempre se está preguntando cosas, como ya decía, frente a las circunstancias, a los hechos, a los sucesos personales, ¿cierto? Circunstancias y demás, y así como los particulares, también los generales, los globales, todo lo que acontece. Y cuando hay semanas de reflexión, pues sí, el ser humano observa, analiza, interpreta lo que verdaderamente vale y lo que es necesario aprender, pero como les compartía, teniendo en cuenta que es una reflexión, es verdaderamente mirar con atención y detenimiento algo para estudiarlo, comprenderlo bien. Entonces en este caso, mirar con atención su palabra, detenerse a reflexionar y además de eso que estudiarla, pero también comprenderla. Sé que muchas veces las personas, bueno, quienes ya se han integrado a leer la palabra o se dejan guiar por otros para obtener esas enseñanzas, pero para todo esto es cuando Dios quebranta en la humanidad el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altivez, la autosuficiencia y reconocen que necesitan orientación para leer la palabra, ¿cierto? Para interpretarla, para comprenderla, para no verla como una lectura más. O que sí, tan bonita esa enseñanza, qué preciosa, todo, tan maravilloso todo eso que dice el Señor y así. No, sino más allá, mirar la profundidad de esa palabra, ¿cierto? En el contexto como tal. No solo en el texto, sino el contexto. Y ahí entonces obviamente, como ya decía, cuando Dios rompe con esos yugos de arrogancia, de soberbia, de altivez, de orgullo, de autosuficiencia, de me las sé todas, el ser humano puede aprender más cosas
que son necesarias, así como es necesario que aprenda algo, tome algún conocimiento, como les he compartido, dependiendo lo que realice, ¿cierto? Dependiendo de las labores que tenga o en lo que se desempeñe según sus talentos dados por Dios. De tal manera también en la parte espiritual requiere interpretar la palabra, requiere conocerla, requiere aprender más de ella y realmente no dejarse confundir, obviamente, sino discernir claramente su palabra y cada una de las reflexiones que hay y que son necesarias tomarlas a diario. Conforme se encuentra en la palabra, lo que les he compartido, por ejemplo, de la importancia de todo lo que se habla en los evangelios con relación a Jesús, ¿cierto? Entonces, pues cada ser humano interpreta, lee, busca, se interesa por lo que quiera saber de la palabra en general, pero también es importante reconocer en qué momentos, así como hay libros históricos, ¿no? De la palabra, también hay profecías y obviamente también hay palabras de, digamos, lo que es los salmos, lo que es los proverbios, son otras palabras reflexivas también, de que se pueden reflexionar de otra manera, ¿no? También cuando encontramos cómo hacer guerra espiritual, cómo batallar sobre los demonios, cómo reprender a los demonios, como todo lo que nos enseña su palabra, ¿no? Porque eso está ahí. Entonces cuando Dios nos enseña cómo ser guerreros, cómo defenderse en ciertas situaciones, espiritualmente hablando, ¿m? Cómo sanar su alma en ciertas cosas, cómo sanarse y liberarse cuando espiritualmente o mentalmente buscan atacarle o dañarle o afectarle, o también con palabras. Todo lo que encontramos de cómo el ser humano se afecta, también encontramos cómo el ser humano se libera y necesita liberarse, restaurarse, sanarse, y no solamente hablando interiormente, ¿cierto? Sino también en todo el desempeño de su vida como tal. Entonces muchas veces el ser humano se desgasta buscando una enseñanza aquí, otra allá, tomando una cosa del uno, del otro, venga a ver esto que me enseña, que me trae. Sí, podemos entre todos construir un buen pensamiento, unas buenas ideas, unas buenas reflexiones y demás, ¿cierto? Podemos sacar buenas conclusiones y cosas muy reflexivas y ideas para ciertas cosas. Pero cuando se trata de cada cual, de manera muy personal, necesita tener claro lo que le acontece en su interior, pero también lo que acontece en el exterior, cómo lo interpreta. Y encontramos obviamente su palabra clara en todas las enseñanzas, como ya digo, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, el de los hechos futuros, que pues lo llamamos futuro en el ser humano porque se habla como de tiempos, ¿no? Pero que cada cosa acontece es en los tiempos de Dios, que siempre les he compartido que los tiempos humanos no son los mismos que los tiempos de Dios porque Él maneja sus tiempos de otra manera. Entonces el ser humano hace cálculos de ciertas cosas y de ciertos tiempos que están aconteciendo ciertos hechos por tales circunstancias y por las señales que Dios muestra de su palabra en cada cosa que va sucediendo, y obviamente que unas que Dios permite pero otras que no proceden de Dios. Hay cosas que suceden que dice, bueno, Dios, ¿por qué permite esto? Pero el hecho de que Dios lo permita no significa que procede de Él, sino que más bien son las acciones de los hombres que están tomando, que no se sabe si son guiadas por Dios o si son guiadas por las tinieblas y otro tipo de cosas en sus pensamientos, como les estoy compartiendo, que no hacen reflexiones con Dios, sino que actúan de manera humana, sin dejarse dirigir por el que los creó, que es diferente, ¿no?
Debemos tener en cuenta que segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, claramente aquí dice, para que el hombre sea preparado para buena obra, no para que el hombre sea preparado para malas obras. Es decir, cuando se refiere a sus obras, habla de sus acciones, ¿no? Como ser humano. Y por eso dice la escritura, o sea, su palabra fue que inspirada por Dios. Además de eso dice que es útil para enseñar, como ya les venía compartiendo. Si tomas un aprendizaje, una reflexión, un conocimiento de algo de su palabra, también va a ser útil para enseñar. Además dice para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Para exhortarlo, para decirle como, oiga, reaccione, mire lo que está haciendo, ¿cierto? Como, ¿qué le pasa? Eso significa redarguir, ¿no? Como que dentro de su ser interior le remueve algo allá que le dice está mal lo que está haciendo o está bien, como esa cosita que llaman conciencia. También dice que para corregir. Entonces en la misma palabra se encuentra las correcciones que Dios toma a ciertas cosas, a ciertos hechos, a ciertas acciones de las personas que están sobre la tierra, todas en general, ¿cierto? Y Él sabe cómo corregir a cada uno. Y le dice, bueno, a este hay que corregirlo porque están estas y estas cosas. Entonces venga a ver cómo es que se va a corregir. Y Dios sabe cómo corregir a cada ser, ¿no? Frente a sus acciones, porque dice aquí, para corregir. También dice para instruir en justicia, que es una instrucción, es algo claro, preciso, que se da, que se debe tomar al pie de la letra, ¿cierto? Cuando le dice esta instrucción, toma esta instrucción, dice esto de tal manera, toma estos pasos y llévalo tal cual, dice instrucciones, ¿no? Entonces, así conforme dice la palabra instrucciones sobre la oración, por ejemplo. Entonces hay que saber que es una instrucción clara de Él. Y dice que para instruir en justicia, cuando tenemos que tener claro también qué significa la palabra justicia para Dios, que representa para Él la justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Entonces, el ser humano no se puede dejar engañar bajo el pensamiento de que dice, es que como no soy perfecto porque soy humano, me tienen que aceptar de tal manera con tales y tales palabras, actitudes y acciones porque yo no soy perfecto. Qué pena, me equivoco, soy humano, soy de carne y hueso, ¿cierto? Me equivoco, dice. Pero no se puede quedar bajo ese pensamiento o bajo ese argumento que como es humano no se puede equivocar y tales, ¿no? Sí, obvio, se equivoca, ¿cierto? Por ser humano. Pero ¿qué dice acá? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Un hombre que es de Dios busca ¿qué? La perfección, porque eso mismo nos enseña su palabra, que debe ir día tras día perfeccionándose hasta llegar al nivel, a la altura de Jesús, ¿cierto? ¿Y qué nos enseñó Jesús? Pues que Él buscaba hacer las cosas de manera correcta, de manera sabia, de manera coherente, conforme a la coherencia de lo que el Padre enseña en su palabra, el Creador, ¿cierto? El Altísimo, el Señor, el Rey, no sé. Y dice que enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, si lo prepara, ¿cierto? Porque dice enteramente preparado para toda buena obra, o sea, que Dios prepara para que haga las cosas bien. Y como alguien se prepara para hacer ciertas cosas que necesita en su diario vivir, o dependiendo, como ya decía, lo que realice, de cuáles sean las cosas que necesita hacer como persona en cierto momento, entonces dice que tiene que prepararse para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto también Dios? Que si el ser humano no se prepara interiormente, espiritualmente, no va a tener unas buenas obras. O sea, por eso siempre digo que todo surge
desde su pensamiento, desde su reflexión. Guarda tu mente, guarda tus pensamientos. ¿En qué andas reflexionando? ¿Reflexionas con la palabra de Dios o reflexionas con todo lo que ves que va aconteciendo en el mundo, de una idea, de otra, de todos los hechos del de aquí, del de allá, de la idea del otro, del que está opinando de tal manera así no sea lo correcto, o el que está hablando X cosas así no sean las correctas o las buenas? Entonces, siempre hay que tener ese punto de equilibrio de la reflexión en la palabra para salirse de ese espacio y de ese momento o esa circunstancia y mirar como mira Jesús. ¿Está bien lo que allá están diciendo? ¿Está bien lo que estos están opinando? ¿Está bien lo que estos están hablando de ciertas cosas? O venga a ver qué es lo que dice verdaderamente Dios en su palabra al respecto. De eso se trata, ¿no? Porque dice prepararse para toda buena obra. Y de ahí entonces surgen las acciones, las palabras, las actitudes hacia los demás. Por eso, ¿qué puedes esperar tú de una persona que no abre nunca una palabra de Dios? Es decir, no abre la Biblia para reflexionar. O que medianamente se acerca a hacer una pequeña oración como de gratitud o algo así, pero no se toma el tiempo para reflexionar de manera más cercana y más perseverante con relación a su vivir, a lo que está haciendo hacia otros, a las acciones que está tomando hacia otros, a las actitudes que está tomando hacia otros, y que internamente tiene el engaño de que se cree perfecto o perfecta, ¿no? Que siempre he hablado de eso, porque aquí lo dice la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y pues cuando se busca esa perfección, se va mejorando en su manera de ser, de pensar, de actuar, que incluye sus actitudes, ¿no? Hacia otros, hacia la vida, inclusive hacia sí mismo, porque si no es una persona que se respeta a sí misma y que se da el valor a sí mismo, ¿qué se puede esperar que le brinde respeto a otros? ¿O qué se puede esperar que le dé valor a otros? ¿Cierto? Si todo empieza por sí mismo. Por eso encontramos la palabra, amarás, ¿cierto? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no muestras amor hacia ti mismo y si no reconoces el amor que Dios mismo te da para decirte cuánto te ama, o no lo reconoces a Él para también reconocer qué es su amor verdaderamente, cómo puedes amar a otros. Eso es lo que nos da ese indicador, ¿no? De la preparación, no solamente en obras de hechos, de cosas que se hagan en la vida, sino también relacionado con cuánto es el amor que le tienes a otros. Y si no lo tienes es porque no te amas, no porque los otros no te amen. Porque esa es otra cosa, ¿no? Que el ser humano se argumenta y se escuda en que es que mire, Julanito no me ama, Perencejo no me ama, me rechaza, me desprecia, me mira no sé cómo. Mm, Perdón, ¿te estás mirando cuánto te estás amando? ¿Te estás mirando cuánto estás amando a los otros? ¿Te estás mirando tus acciones hacia otros y tus palabras? ¿Están reflejando que el amor de Dios está en ti o están reflejando que la soberbia te gobierna, que el orgullo te gobierna, que la arrogancia, que la altivez, que la vanagloria y todo eso que Dios nos dice que el ser humano necesita despojarse de eso para reconocer que Él es Dios y que su amor primero está para poder amar a otros? Entonces, ahí es donde encontramos que en la palabra, si está inspirada por Él, si nos enseña, si nos corrige, ¿cierto? Nos reargulle, o sea, nos convence del pecado y de los errores para que el ser humano se perfeccione. Entonces, de la misma manera, en todo este proceso puede llegar a tener buenas obras. De lo contrario, pues, ¿qué se puede esperar, no?
Mm, por ejemplo, ¿qué nos dijo Pablo? Pablo dijo, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que el ser humano necesita discernir espiritualmente y no solamente todas interpretarlas bajo la mente racional o bajo las ideas de teorías o bajo las ideas de filosofías o bajo las ideas de ideologías, ¿cierto? Que todo eso fue lo que fue creando el ser humano, todos bajo un propósito y un objetivo de llegar a la búsqueda de alguien superior. Pero nunca Dios dijo que se crea superior a mí, sino dijo hay alguien superior y todos por creerse superiores a Él buscan otras cosas. Entonces ya obviamente eso está pasado del nivel de lo que verdaderamente Dios enseña, que hay que reconocer que Él es superior a toda la humanidad y que Él es el dueño de su creación. Entonces por eso dice, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, porque eso ya lo interpretaríamos como conocimientos que se toman de X o Y cosas y forman una reflexión mental o una interpretación mental, ¿cierto? De una idea o de algo que se toma de uno y de otro, como ya he dicho, de cada reflexión de lo que cada uno tiene como humano, pero que es importante que tomar la que enseña el espíritu, porque es la que alimenta tu alma. Una cosa son las ideas que llegan a tu mente y otra cosa que cuando tu alma recibe algo de parte de Dios y ocurre ese proceso mental, tu mente se renueva y se transforma y recibe los pensamientos de Dios, entonces ya no ves las cosas como decía inicialmente, como las ve humanamente cada ser, sino como las miraría Cristo. Mm, concluyendo esta reflexión, para compartirles un nuevo audio video, el número 62, que viene con otra profundización y no esto pues que es una reflexión de la misma reflexión. Es así, ¿no? Es una palabra que les he compartido que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que Pablo dijo, ¿no? En Romanos 10:17, que precisamente como les decía, la fe aumenta cuando vemos lo que Jesús hace, ¿cierto? Además de todo lo que ya Él había hecho en la tierra y al final cuando eh, obtiene esa victoria en la cruz, se escucha entonces su palabra, porque dice, así que la fe es por el oír, o sea, de todo lo que Él habló, dijo, enseñó, corrigió y tantas cosas más. Se obtiene su palabra, ¿cierto? Por escuchar la palabra de Dios, es que esa fe va en aumento. Entonces la fe viene como resultado de ¿qué? De oír el mensaje, y ese mensaje se oye mediante su palabra, ¿cierto? La palabra de Cristo. Por eso les estoy compartiendo que para que la fe venga es necesario el contacto permanente con su palabra, porque fuera de ella no existe otro medio para que el ser humano, el hombre como tal, adquiera la fe. Porque también les he compartido en otro momento que entonces ya empezaría a poner la fe en otras cosas, en otras ideas, en otros pensamientos, ¿cierto? En otro tipo de reflexiones, pero no en donde procede verdaderamente la fe. ¿Por qué? Porque por eso David dijo, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Lo dice el Salmo 33:6.
¿Por qué dijo eso? Porque pues cuando él declaró su palabra empezó a crearse todo conforme él fue diciendo que se hagan los cielos, la tierra y lo que sabemos que aparece en el libro de Génesis, ¿no? Que en el principio creó Dios los cielos, la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Eso lo dice Génesis 1:1, ¿no? Entonces vemos que ahí se encuentra la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo, y que ellos trabajan en ese equipo, ¿no? Porque primero está el Padre Creador. Bueno, entonces después de esto, ¿qué pasa? Viene el Hijo y después nos deja el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Padre como nuestro arquitecto, nuestro constructor, nuestro creador. ¿Mm? Entonces, el primero que hace, diseñó todo lo perfecto de él, ¿cierto? Pensó en la belleza de cada cosa que puso en la naturaleza, y él fue el que fue haciendo cada una de estas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí encontramos el Espíritu Santo ya estaba presente ahí, ¿no? Porque dice el Espíritu Santo es el que se movía sobre la faz de las aguas, es lo que representa ahí, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces por eso es necesario que tomemos la palabra, porque aunque el Espíritu Santo esté presente con nosotros, necesitamos de su palabra, así como Dios lo hizo al principio. Por eso encontramos el poder de la palabra cuando en Génesis 1:1 dice al final, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿cierto? Con el poder de su palabra. Entonces Él fue el principio de todas las cosas, por Él fueron hechas, ¿cierto? Y después cuando viene y se hace carne, ¿quién? Jesús, y habita entre nosotros, entonces vemos ahí la presencia del Padre a través del Hijo. Eso es lo relacionado concretamente cuando vamos a mirar lo que tiene que ver con la palabra, con la reflexión y con el interpretar cada uno de los versículos y luego los capítulos generales de todo lo que puedas encontrar cuando lees la Biblia. Porque obviamente dentro de la Biblia podemos interpretar todo lo que Jesús nos dijo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía que nos convirtiéramos en hijos o hijas de Dios? Y para poder participar de esa naturaleza de Dios, ¿no? Y entonces, ¿para qué nos sirve la palabra? Dentro de todo lo que les he compartido de las enseñanzas que nos da y la corrección y demás, ¿sí? Entonces nos sirve para que miremos y reflexionemos también por medio de la palabra, nuestra fe aumente cuando qué, para que esa circunstancia que parece fea, difícil, complicada, imposible, cierto, dificultosa en ciertas situaciones de cada momento del vivir de la humanidad, sea transformada por medio de qué, de la fe. ¿De la fe en qué? Cuando encontramos en su palabra, ¿no? Es cuando se puede transformar en algo hermoso, en algo útil, en algo productivo, conforme lo mira Jesús, no conforme lo mira la humanidad, ¿no?
Y ahí es cuando viene esa transformación, esa renovación de la mente que hace que tenga un diseño en su mente de una idea que es maravillosa porque viene de Dios, y obviamente hace que toda esa circunstancia o esa situación sea transformada, pero por la fe. Entonces el efecto lo logra que la palabra de Dios, ¿cierto? Porque ella es la que libera todo el poder de Dios. Y por eso hace que nosotros seamos que sus instrumentos, es decir, sus medios para que cambie las circunstancias, para que acontezca ese destino que ha preparado a cada uno, para que acontezca ese propósito, esa misión, ese fin por el cual hemos sido creados. Entonces, si el ser humano no toma la palabra, sino simplemente ora o reza o como haga su reflexión, pero no tiene en cuenta la palabra, donde encuentra las enseñanzas, las promesas, el propósito, todo lo que Dios quiere que se haga como humano y en todas las áreas de su vivir, pues difícilmente, como ya decía, va a conocer lo demás. Y obviamente va a cambiar su manera de pensar. Hebreos 4:12 dice claramente, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando se revela su palabra a su existir, en su reflexión diaria y en su oración, encuentra qué es lo que Dios le está diciendo con relación a ciertas cosas según su necesidad personal, familiar, emocional, sentimental, laboral, económica, a nivel del mundo, a nivel de su ciudad, de su país, del lugar donde está, no sé, cualquiera que sea la circunstancia o la situación, ¿no? Y por eso dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque conoce cada intención del corazón, así como cada pensamiento humano. Entonces, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice también su palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo dijo en Juan 6:63, ¿cierto? Y como él es espíritu, es vida, entonces la carne viene a ser lo secundario, ¿cierto? Porque para él primero es que sus palabras, que son espíritu y que son vida. Entonces hasta ahí les quiero compartir, porque viene el número 62, como ya les decía, con algo más profundo con relación a la palabra, porque hay muchas preguntas, porque hay muchas interrogantes que el ser humano se sigue haciendo, como les he compartido en otros audio videos, y siempre se va a estar preguntando si no está reflexionando a diario y conociendo más y más al Padre más de cerca. Entonces puede decir una reflexión, pensar otra idea, mirar las cosas de no sé qué manera, cuestionar a otros, juzgar a otros, criticarlos, murmurar, hacer todo lo que hace de otros, y que porque este actúa de tal manera y este hace tal cosa y eso es por esto y es por lo otro, y cada cual se toma su idea general o particular de lo que el uno dice, de lo que el otro dice. Pero como les decía, acercándose a la palabra de Dios y mirando la reflexión, mirándose hacia sí mismo, mirando a otros, a su prójimo y en general a todo, va a poder interpretar lo que Dios le dice para ver cómo su pensamiento está, si está acorde con lo que ve Cristo en cada uno, y cómo ve cada uno, si está mirando como Jesús miraría a cada circunstancia o a cada persona, o se está mirando de una manera distinta. Ahí es donde se establece la diferencia. Entonces eso es lo que Dios siempre quiere,
porque dicen, ¿y cómo sabe lo que Dios quiere? Pues porque miramos la palabra de Dios, porque si no miramos la palabra de Dios no sabemos qué es lo que Dios quiere, ¿cierto? Hablando del querer en el sentido de qué es lo que, cuál es el anhelo de Dios de ciertas cosas, ¿cierto? De frente a su creación, qué es lo que Dios quiere de cada uno, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que va a hacer, qué es lo que está haciendo, como también qué es lo que procede de Él, como les decía, y qué es lo que no procede de Él, que también es lo que hay que reflexionar. No dejarse engañar y decir, ay, no, es que eso Dios mandó esto por esto y X y Y y Z, X cosas, no. Ay, es que eso está sucediendo porque sí, así lo dice en la palabra, que, pero ¿qué dice concretamente? ¿Qué dice específicamente? ¿Y qué puede ser de él y qué no puede ser de él, no? Todo eso se necesita conocer, discernir, y Dios lo revela, lo muestra, da visiones, da señales, da tantas cosas que hay que aprender a identificar también cuáles son de Él y cuáles no son de Él. Son muchas cosas, ¿verdad? Que no se podrían hablar en un solo audio video o en un solo momento o en una sola reflexión. Entonces los invito y las invito a tomar en cuenta estas palabras, que como siempre digo, no es que son mis palabras, es que es lo que yo quiero decir, no, es lo que Dios me pone a hablar, porque de otra manera no hablaría. Muchos temas pudiera hablar y muchas cosas podría compartir de otras circunstancias, de otros momentos, de otras situaciones, pero cuando Él me pone a hablar algo, Él sabe también por qué me dice habla de esto. Y como siempre les he dicho, yo obedezco lo que Él me pida. Y como Él siempre me enseña, hazlo por amor. No lo hagas pensando en ti, ni en que eres tú. No lo hagas pensando en qué estás diciendo, si te conviene o no te conviene a tu vivir, o si lo dices por tu conveniencia personal. No, sino Él me enseña que lo debo decir porque si quiero dejarme usar por Él y ser su instrumento, tengo que hablar lo que Él me pide que hable, porque Él nos enseña que seamos su medio de bendición, de enseñanza, de orientación, de reflexión, de no sé cuántas cosas. Por eso digo, según lo que necesitas realizar, según lo que tú seas, según lo que hagas, según en lo que Él te llama a hacer y a hacer. Al ser como persona, ¿cierto? Al ser como humano, al ser como hijo e hija de Dios, y a hacer dentro de tus actos, dentro de tus acciones. Hay que reflexionar Dios que te ha llamado a hacer y Dios que te ha llamado a hacer. Y que obviamente dentro de todo eso no incluye que te llame a ser mala persona, mal hijo, ¿cierto? O si tienen ya hijos, malos padres o malos amigos o malos hermanos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente hablándolo en lo femenino, no te ha llamado a ser mala hija, mala hermana, mala persona, mala madre si tienes hijos, y todas las relaciones y vínculos que puedan haber familiares, ¿cierto? O mal compañero, compañera de trabajo, o mal sí, compañero, compañera de estudio, las labores que desempeñas, o tampoco te ha llamado a ser mal vecino o mala vecina. Eso no es lo que Dios enseña. Dios enseña otro tipo de cosas. Entonces, si la gente no sabe convivir unos con otros, que son humanos, ¿cierto? ¿Qué estará pensando Dios de todo esto y de este mundo de tal manera, no? Y por eso digo que les traigo el número 62, el siguiente audio, que está ya listico para compartirles a más profundidad con quién tenemos que contar o con qué tenemos que contar en este mundo, sabiendo todo lo que está aconteciendo en la humanidad misma, ¿cierto?
como dicen por ahí, de qué nos agarramos o en qué nos atenemos o en qué confiamos, cuando Dios mismo nos enseña todo, nos revela las cosas, nos muestra las circunstancias, nos hace ver lo que está aconteciendo, nos revela el corazón de la humanidad, nos hace ver sus acciones, nos hace ver sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes, ¿cierto? Y asimismo también reflexionar sobre sí mismos. Entonces hasta ahí lo dejo porque les quiero compartir en el número 62, como ya les dije nuevamente, algo más profundo que esta reflexión. Entonces bendiciones para todos y les recomiendo que miren el número 60, el audio número 60 si no lo han escuchado, y obviamente lo relacionen porque siempre les comparto que todos van teniendo una relación, un vínculo, porque es como cuando se escribe un capítulo y otro de un libro, y como que aquí le hace falta algo, venga a ver, como que repito el otro capítulo y lo vuelvo a leer porque le hace falta el pedacito del otro, o como quien va viendo una película y vaya viendo su secuencia y le corta un pedacito, pues ya no es lo mismo, ¿cierto? O cualquier cosa que esté viendo de manera visual o esté escuchando también necesita esa secuencia. Asimismo también estos audio videos van teniendo un enlace que es necesario como mirar el otro a ver de qué está hablando, porque y si no pues se va a desfasar un poquito, ¿no? Porque siempre se va a tocar del tema anterior relacionado con el siguiente. Por eso digo, ya en el siguiente, el que viene, número 62, les voy a compartir algo más profundo vinculado también con este mismo. Entonces espero que esta reflexión llegue a su mente, a su alma, a su corazón, y sea de bendición y de edificación para su vivir en cada uno de los aspectos de su estilo de vida que está llevando. Cierto que cada cual conoce, que cada cual sabe de qué manera está viviendo, cómo está viviendo, de qué se está dejando llevar o orientar y cómo está reflexionando. Eso es algo ya muy personal y muy particular, ¿no? En cada ser. Pero en este caso, como Dios nos enseña, tenemos que compartirlo. Es nuestro deber hablar, ¿cierto? Él nos enseña a eso, a hablar y a reflexionar y a compartir. Y como siempre, darle las gracias a Él. Y obviamente toda la gloria y la honra sea para Él, porque no tenemos que vanagloriarnos ni permitirnos jamás eso, porque nos llama a eso, a santidad, pero también nos llama a sencillez, a ser sencillos como Él lo es. Entonces bendiciones para todos y para todas, y los invito a ver, más bien a escuchar el número 60 si no lo han escuchado, el audio, y a que se preparen para el número 62, porque como estamos en semanas de reflexión, entonces vamos a mirar qué reflexiones Dios nos quiere revelar, mostrar, hablar, que las interpretemos, que las comprendamos, que las tomemos, porque en Él está la verdadera libertad, la verdadera reflexión, la verdadera sabiduría, ¿cierto? Porque es más concreta, más específica, porque procede de quién, de nuestro Padre Creador, del que nos hizo, porque no nos hicimos a nosotros mismos, sino que hay un ser superior, como todos los seres humanos han intentado buscar de una u otra manera, que existe, que está y que ha hecho su obra perfecta. Entonces bendiciones y cuídense mucho. Como siempre les recomiendo, orar todo el tiempo es importante, por todos, por todas y por todo.